Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. La verdad que la idea de hoy era hablar acerca de por qué Italia fracasó en el Mundial del año 2010 después de haber logrado consagrarse en el Mundial anterior del año 2006. Misma temática que hicimos con Alemania y con España en su momento y que por suerte les gustó mucho. Sin embargo, viendo lo que le pasó hace muy poco con Macedonia y que nuevamente se queda fuera, me pareció interesante sumar al video también un análisis un poco más profundo de por qué Italia en las últimas 4 citas mundialistas, 2 a las cuales asistió y 2 a las cuales no fue, terminó fracasando y no ha podido tener una actuación digna en la Copa del Mundo después de lo que fue su última consagración. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me sigan en las redes sociales y que se suscriban al canal activando la campanita, que dejen su me gusta porque ayuda para que el video pueda seguir creciendo y que ahora sí, arrancamos con el video. Se viene la última doble fecha eliminatoria en Conmebol, donde vamos a saber cuáles van a ser los 5 clasificados a Qatar 2022. Para poder seguir toda la información de tu selección y además de todas las selecciones, ya sea los jugadores, alineaciones, estadísticas y obviamente la tabla de posiciones, te recomiendo que te descargues OneFootball. Es completamente gratuita tanto para iOS como para Android y vas a poder descargarla haciendo simplemente clic en el link que vas a encontrar acá abajo en la descripción. Sin duda ha quedado en evidencia frente a los ojos del mundo que después de la obtención de la Copa del Mundo en el año 2006, la final frente a Francia, frente a la Francia de Zinedine Zidane, que se definió por penales y con el penal justamente Fabio Grosso lograron consagrarse campeones, Italia comenzó una debacle futbolística que se ha visto principalmente reflejada en sus actuaciones mundialistas y también inclusive en las que no clasificó en sus actuaciones en las eliminatorias. Vamos a centrarnos en la primera parte, a hablar un poco acerca de por qué fracasó esa selección del 2010 que llegaba como la vigente campeona. En el Mundial del 2010 el dirigente o en realidad el director técnico que estaba a cargo era Marcelo Lippi. La verdad que tenía un grupo bastante accesible, en el cual estaban Paraguay, Nueva Zelanda y Eslovaquia. Claramente Italia era el gran candidato a terminar primero en ese grupo. Comenzó con un empate frente a la selección sudamericana, una selección que se mostró muy fuerte a lo largo de esa Copa del Mundo, dirigida por Gerardo Martino. Siguió con un empate que realmente generó muchísimas dudas frente a Nueva Zelanda, posiblemente una de las selecciones más débiles de esa Copa del Mundo, y sin duda la caída 3-2 frente a Eslovaquia en la última fecha, donde además si ganaba llegaba con chance de inclusive a pesar de los 2 empates pasar primero, dejaron realmente una sensación muy pero muy amarga para una selección que ahora vamos a repasar algunos de los puntos más flojos y más cuestionables que tuvo en esa edición del Mundial. Sin duda para Lippi, los Fabio Cannavaro, Gianluca Zambrotta, Gennaro Gattuso, Daniele De Rossi y Vincenzo Iaquinta, que sin duda eran uno de los mejores jugadores de la historia italiana y que además venían de ser campeones en la Copa del Mundo, constituían la mejor garantía para poder revalidar ese título. Más allá de que muchos de estos protagonizaron una temporada bastante pobre con sus equipos, en algunos casos siendo suplentes y en algunos pasando gran parte de la temporada en la enfermería. Pero la decisión finalmente no fue la acertada, sobre todo por ejemplo en el caso del capitán, que fue Fabio Cannavaro, que ya con 36 años fue partícipe de varios errores que terminaron condenando a la eliminación temprana en primera ronda, como por ejemplo el gol que costó el empate a Nueva Zelanda en el 1-1 y que nunca además pudo reencontrarse con el nivel que 4 años antes lo había llevado no solamente a ser campeón del mundo, sino a ganar el Balón de Oro. También la verdad que la defensa no fue de lo mejor, más allá de que tampoco fue un desastre, terminaron marcándole muchísimos más goles de lo que Italia había recibido en otras Copas del Mundo, y también es cierto que si bien los veteranos no tuvieron su mejor papel, los jóvenes que llegaban, como por ejemplo nombres como el de Claudio Marchisio, que disputaba su primera Copa del Mundo y llegaba como uno de los estandartes en la mitad de la cancha, se quedaron cortos para el recambio que obviamente necesitaba una selección campeona del mundo. También la decisión de no sumar grandes jugadores al ataque, había jugadores como Antonio Cazzano o Mario Bolatelli que venían de buenas temporadas, pero obviamente jugadores siempre polémicos tanto dentro como fuera de la cancha. Lippi decidió dejarlos afuera y se notó la falta de variantes en el ataque, lo que hizo que finalmente Italia se vuelva en la primera ronda por todo este cúmulo de cosas que les comento. De cara a lo que fue la aventura mundialista en el año 2014, Italia lograría nuevamente clasificar a la Copa del Mundo, y sin duda le tocaba uno de los grupos más complicados que se han visto en los últimos años en los mundiales. Un grupo integrado por Italia, integrado por Inglaterra, integrado por Uruguay, integrado a priori por una selección que iba a ser la más débil del grupo, como Costa Rica.
A pesar del intento de renovación, en este caso Prandelli sí terminó llevando a Balotelli, la aparición por primera vez de jugadores como Insigne, de Verratti, de Immobile, que hoy en día se han consolidado como algunos de los mejores jugadores de la camada italiana, no ayudaron, más allá de que se comenzó ganando en el primer partido frente a Inglaterra, en los papeles el partido más complicado del grupo. Dos derrotas sorpresivas frente a Uruguay y Costa Rica la dejaron afuera de esa Copa del Mundo también, en otro gran fracaso, pero que por lo menos lo tenía dentro de los 32 clasificados al Mundial. Sin duda, el gran fracaso, o el primer gran, pero gran fracaso que ha tenido Italia en estos últimos años, fue lo que ocurrió en el año 2018. Un 2018 en el cual tuvo la mala fortuna de tener que compartir grupo con España para lograr clasificar, como todos sabrán en los grupos de la UEFA. El primero clasifica directamente y el segundo tiene que jugar un repechaje. España hizo prácticamente una eliminatoria perfecta, terminó con 28 de los 30 puntos. En los duelos mano a mano empataron un partido y España ganó el otro, por lo cual Italia terminó condenada en el segundo puesto a jugar el repechaje. Y en ese repechaje le tocó jugar frente a Suecia, que con una selección ordenada, pero tampoco con grandes nombres ni mucho menos, logró ganarle uno de los dos partidos por 1-0. En el otro Italia no pudo poder empatar el marcador, terminó 0-0, y de esta forma dejaba a Italia afuera de una Copa del Mundo. Y para que tengan una en cuenta la dimensión de eso, Italia venía de clasificar a los últimos 14 mundiales de forma consecutiva y era apenas la segunda vez, la otra había sido en Suecia en 1958, que el conjunto italiano se quedaba afuera de una cita mundialista. Un proceso que se vio interrumpido, que comenzó muy bien con Antonio Conte. En el medio, después de la Eurocopa del 2016, decide irse a dirigir al Chelsea, y después ya con Ventura la realidad es que fue mucho más para atrás, la idea futbolística misma no terminó de convencer y terminó con el resultado que todos terminamos viendo. La verdad es que haciendo este repaso claramente queda en evidencia que Italia venía de varios años muy pero muy difíciles. Sin embargo, en el medio de todo esto apareció una Eurocopa, un título que obviamente volvía a revitalizar todas las esperanzas tanto de la selección como de obviamente todos sus hinchas. Como recordarán, en el año 2021, que en realidad era la Eurocopa del año 2020, terminó levantando el título frente a Inglaterra, lo cual obviamente la posicionaba como una de las selecciones inclusive candidatas para poder ganar la Copa del Mundo de Qatar, campeón de la Eurocopa con un muy buen juego que desplegó durante esa Eurocopa, pero lamentablemente para Italia, evidentemente eso que se vio reflejado en ese torneo no fue más que un espejismo. Bajó mucho su nivel en las últimas fechas, terminaba de definir frente a Irlanda del Norte, una selección muchísimo más débil, no pudo pasar del 0-0, Suiza la aprovechó y terminó quedándose con la plaza directa a la Copa del Mundo en ese grupo, y teniendo que jugar un repechaje que iba a ser complicado. Esta vez tenía que pasar dos fases, una primera ronda en la cual le tocaba posiblemente el rival más débil en los papeles, siempre hablando obviamente por calidad de jugadores e historia de los planteles. No pudo frente a una Macedonia que en el último minuto lo terminó vacunando y de esta forma lo dejaba también nuevamente afuera de una Copa del Mundo, la segunda de forma consecutiva y la tercera en su historia. Ahora bien, hecho este repaso acerca de las últimas 4 ediciones mundialistas y las 4 actuaciones de Italia, 2 cayendo en primera ronda y 2 ni siquiera clasificando, vamos a hablar directamente acerca de las causas más profundas que han llevado a esta debacle de la selección. Y sin duda, donde muchos coinciden que la principal causa de que la selección hoy en día atraviese este momento y que Italia hace 4 mundiales que no logra ni siquiera pasar la primera ronda después de haber obtenido una Copa del Mundo, es la debacle del fútbol italiano en general. Me refiero tanto a selección, pero principalmente a lo que es a nivel clubes, federación y estructura. Es cierto, y creo que muchos recordarán, que la última obtención de la Copa del Mundo de Italia en el año 2006 coincide prácticamente en fechas con lo que fue el famoso Calciópolis, el problema de amaño de partidos en el cual se vieron afectados muchos equipos, pero principalmente la Juventus, que era uno de los grandes equipos que tenía en ese momento Italia y que sostenía también lo que era el nivel del fútbol italiano, tanto a nivel nacional como también internacional. Sumado también a lo que ha sido en estas últimas décadas del Milan, espantosas, un equipo que nos tenía habituado a finales de Champions, a levantar títulos y a pelear todos los torneos internacionales en los cuales últimamente de suerte llega a clasificar, y sumado también a un montón de cuestiones que ahora vamos a estar repasando. El fútbol italiano ha tenido su último campeón internacional en el año 2010, que fue el Inter. Desde ese momento y hasta la actualidad lleva 12 años no pudiendo levantar ningún equipo ningún título. Y salvo la Juventus en algunas instancias particulares en las cuales ha llegado a la final de la Champions y lamentablemente no ha podido quedarse con el título, ningún equipo ha competido en ninguna de las dos competencias más importantes, al menos que ahora se me venga a la cabeza.
La realidad es que ese último título que cosechó de la mano de Mourinho ha dejado secuelas. El fútbol italiano ha intentado expandirse y ha intentado evolucionar y quizás terminó tomando un camino erróneo. Hoy en día se le ha dejado dar muchísimo lugar a los jugadores italianos y se comenzaron cada vez a comprar más estrellas extranjeras. Mismo se puede ver con la llegada de Cristiano Ronaldo. Hoy en día uno de los mejores jugadores que tiene el fútbol italiano es Vlahovic. La realidad es que hoy en día los jugadores italianos no son las grandes estrellas de su propia liga, sino que son los jugadores que vienen de afuera, cosa que como vemos no pasa quizás en otras ligas que sus selecciones sí han logrado ir avanzando con el tiempo. Pero sin duda una de las cuestiones más llamativas que está ocurriendo en el fútbol italiano y que termina afectando a la selección es lo que ocurre en las categorías formativas de los equipos. Según ha declarado hace poco tiempo el presidente de la Federación Italiana, en las categorías juveniles de Italia hay solamente un 30% de jugadores italianos. El 70% de los jugadores que están en las filiales de la Juventus, en las filiales del Inter, del Milan, y así con cada uno de los equipos, el 70% son extranjeros. Lo cual es una locura. Estamos hablando de la cantera, estamos hablando del semillero del fútbol italiano y solamente el 30% de los jugadores son de su propio país. No tengo los números, tampoco les quiero mentir, pero pensando en otros países debe ser el doble o inclusive muchísimo más el porcentaje de jugadores propios de ese país en las categorías juveniles. Después ya en los primeros equipos puede llegar a variar porque se compran otros jugadores. Pero tener solamente un 30% de jugadores nacidos en tu país claramente te va a dar muchísimos menos jugadores después, pensando a futuro en el crecimiento de la selección, que después, como vemos, se ve reflejado en lo que ha pasado en el último tiempo. Sin duda, si tenemos que hablar de esta última selección, se ha visto, por ejemplo, esta falta de recambio. Si bien tiene muy buenos jugadores Italia, sobre todo en la mitad de la cancha, creo yo, con Verratti, Jorginho, Varela, dentro de todo, la realidad es que, por ejemplo, hoy en día la gran mayoría de los equipos italianos no cuentan con un 9 nacido en su país, salvo el caso de Immobile. La verdad es que no hay ningún 9 que destaque. Velotti se ha terminado estancando en el Torino, más allá de que alguna u otra buena temporada, y la realidad es que no hay mucho más que se pueda llegar a aportar a la selección. La defensa italiana se vino un recambio, hace muchos años que venían jugando Chiellini y Bonucci. El último partido se jugó con Mancini y se jugó con Bastoni, dos jugadores muy jóvenes y que obviamente todavía les falta experiencia, pero quizás también el recambio se ha terminado de apresurar ante la falta de jugadores en el medio. Si pensamos que Chiellini tiene más de 35 años y jugadores como Bastoni tienen solamente 22, claramente hay una brecha de 10 años en la cual no han aparecido jugadores que puedan reemplazar a los anteriores. Y también sumado a la falta de un líder. Hoy en día, si miramos la selección italiana y repasamos los nombres, no hay ningún jugador, más allá de que quizás Jorginho por nivel hoy en día sería el mejor, que se pueda plantar como un líder dentro de la cancha y en los momentos complicados poder sacar el equipo para adelante. Después de esta última eliminación, Fabio Capello, un técnico muy importante que ha dirigido algunos de los equipos más renombrados del fútbol italiano y también fuera como el Real Madrid, dio su opinión acerca de lo que ha pasado. Y dijo que la explicación del fracaso es muy sencilla, que en Italia llevan 15 años intentando copiar el modelo de Guardiola sin tener la calidad de jugadores suficientes. Y si bien alguno puede estar de acuerdo o no, la verdad que el último partido con Macedonia le da algo de razón. Italia tuvo el 66% de la pelota. Tuvo 16 córner a favor contra 0 de Macedonia. Dio 565 pases contra 309 nada más de Macedonia, prácticamente la mitad. Tuvo 32 tiros contra 4, aunque también es cierto que solamente 5 fueron a puerta y 2 por parte de Macedonia. Un claro dominio durante todos los 90 minutos que nunca pudo trasladar a chances claras que dejen de cara al arco a alguno de sus delanteros y poder marcar aunque sea 1 o 2 goles que obviamente le hubiesen dado mucha más vida en la eliminatoria. En cambio, la única posibilidad que tuvo realmente seria Macedonia en los 90 minutos terminó con un gol, como puede pasar en el fútbol muchas veces, e Italia terminó, más allá de tener el dominio durante prácticamente todo el partido, con las manos vacías y nuevamente afuera de una Copa del Mundo. Me gustaría leer en los comentarios su opinión, así que espero que les haya gustado la idea del video, que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, y que yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.